Habíamos visto que en el transcurso de Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos habla de dos leyes que le han sido reveladas, ¿recuerdan? ¿O no? La primera ley que Pablo descubre en su propio cuerpo, en su propia mente, es una ley a la que él le llama la ley del pecado y la muerte. Es una ley espiritual que lo obliga a él a hacer cosas que no quiere hacer y que le impide hacer las cosas buenas que sí desea hacer. Y cuando Pablo termina el capítulo 7 de Romanos, después de descubrir esta ley, él está desesperado. Él exclama en Romanos 7 al final del capítulo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer el bien y no puedo, y quiero evitar el mal y tampoco puedo evitarlo. Cuando pasamos a Romanos 8, Pablo descubre la segunda ley, o Dios le revela al apóstol la segunda ley. La segunda ley se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, la conclusión a la que llegábamos en estas semanas pasadas es que en la vida del apóstol, como en la vida suya, como en la vida mía, había dos fuerzas operando, dos leyes. Una ley se llama la ley del pecado y la muerte. La otra se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del pecado y la muerte la heredamos ¿de quién? La heredamos de Adán a través de nuestros padres, ¿sí o no? Cuando un bebé nace, cuando lo presentamos al Señor, cuando oramos por él, hermanos, son tan lindos, son tan inocentes, son una maravilla, pero en esa pequeñita maravilla que hay adentro ya viene operando una ley. Se llama la ley del pecado y de la muerte. Dele tiempo, nada más. Y usted dice: ay no, pastor, no diga eso, mi chiquito, no, ¿cómo se le ocurre? Hermano, los niños empiezan a crecer y en la medida que crecen, esa ley que ya viene dentro de ellos, en sus células, en sus cromosomas, en sus genes, empieza a operar. Y el chiquito cuando tiene 2 o 3 años ya empieza, no, ¿a qué va antes, hermano? Los hijos empiezan a manipularlo a uno desde antes. Y después empiezan a crecer y aprenden a hacer berrinches. Es más fácil para ellos decir malas palabras que decir el nombre de ellos. Y van creciendo y la ley del pecado y de la muerte tiende a crecer. ¿Cuál es la esperanza? Porque Pablo dice que cuando termina Romanos 7 no ve ninguna salida, no ve ninguna luz al final del túnel. Pablo grita: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque cuando uno crece es peor. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia de hacer cosas que no queríamos hacer? ¿Cuántas veces después de una borrachera, después de una noche loca, como dijo aquel, uno se siente malísimo, con la moral por el suelo, o tal vez nunca le pasó, y uno decía: yo no, que yo parezco tonto, yo esto no lo vuelvo a hacer, esta es la última vez? Y cuando usted lo dijo era sincero. ¿No tuvieron esa experiencia nunca? ¿Ah? ¿Nunca estuvo con las palmas de la mano en la pared de un orinal? Nunca. Sintiendo, hermano, que estaba botando hasta el puré de guineo que le habían hecho cuando estaba chiquitico, y cuando usted sentía que se estaba muriendo de goma al día siguiente, usted decía: qué bruto yo, es que yo soy. Ahora sí, esta palabra de hombre, esta es la última vez. Usted era sincero cuando lo decía. Lo que usted ignoraba es que dentro de usted hay algo más grande que su fuerza de voluntad, y se llama la ley del pecado y de la muerte. Y aunque usted no quería, volvía un mes después o un año después a hacer lo mismo que había tratado de evitar. Por eso Pablo dice: miserable de mí. ¿Cuál es la bendición? La bendición es que en el capítulo 8 él descubre una segunda ley, y esta segunda ley es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. ¿Me explico? ¿Aló? Por favor, póngame atención. Esto es importante que quede claro, aunque tengamos que ir muy despacio. La ley del pecado y de la muerte es más poderosa que su fuerza de voluntad. ¿Me explico? La ley del pecado y de la muerte es más poderosa que su fuerza de voluntad. Ese es el error de la gente que le dice a uno: pero es que yo no veo para qué hay que cambiar de religión para cambiar uno, si uno en cualquier religión puede cambiar. Eso es una mentira del diablo. Usted no puede cambiar en ninguna religión. Usted no puede cambiar en ninguna religión.
Toda la gente que le dice a usted que no se cambie de religión, que se quede con ellos, ellos tampoco han cambiado. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que la ley del pecado y la muerte opera en los católicos, en los evangélicos, en los carismáticos, en los ateos, en los mormones, en los budistas. Con solo que usted sea hijo de Adán, la ley del pecado y de la muerte va a operar en usted. Y esa ley es más poderosa que su fuerza de voluntad. Entonces usted lo que necesita no es más fuerza de voluntad. Lo que necesita es una ley que sea más fuerte que la ley del pecado y la muerte. ¿Cuál es esa ley? Se llama la ley del espíritu de vida. ¿En qué? ¿En la iglesia evangélica? ¿En la iglesia católica? No, se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Solamente ahí puede usted conseguir un poder más grande que el poder de la ley del pecado y de la muerte. Por eso no es cuestión de cambiar de religión, es cuestión de aceptar a Cristo, porque la ley del espíritu de vida es una ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay ninguna esperanza. Esta parte sí está clara, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es un personaje complicado. ¿Por qué es complicado? Porque el cristiano tiene dos fuerzas ahora operando dentro de él. Cuando nació, recibió una herencia de su padre Adán que lo tienta, lo mueve al pecado, a lo terrenal. Pero cuando se convierte a Jesucristo y nace de nuevo, es engendrado no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino que es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces realmente dentro de nosotros hay ¿cuántas naturalezas? Hay dos naturalezas, una que heredamos de Adán y otra que heredamos del Padre Celestial. Entonces, de pronto, es como cuando el niño nace. No sé si usted ha visto alguna vez cuando nace el niño, la gente siempre quiere quedar bien. Y el chiquito tiene 2 días de nacido y no se parece a nadie. Y se acerca y dice, es igualito al papá. Y el papá saca pecho y se infla como un chompipe, hermano. Y hermano, ¿cómo va a ser igualito al papá? El chiquito no tiene, se puede parecer al abuelo o al bisabuelo, no tiene pelo, no tiene dientes, está todo arrugado. Se orina, no habla, no camina, dicen que es igualito al papá y uno se pone todo orgulloso. Cuando pasan unos meses el chiquito empezará a parecerse a alguien, pero no antes, no recién nacido. Y entonces la gente llega y lo ve y dice, mira, tiene los ojos de la mamá, nunca oí esa expresión. Tiene los mismos ojos de la mamá, dice la gente, pero la boca es la del papá. Y entonces uno dice, pero qué chiquito más raro, como que lo armaron de pedazos, dejaron ñata a la mamá. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño empieza a reflejar, el niño es producto de 2 cargas, de 2 paquetes genéticos diferentes, el papá y la mamá. Y cuando el niño crece, empieza a reflejar esa carga doble que hay en él. Empieza a reflejar cosas que son del papá y empieza a reflejar cosas que vienen de la mamá. Un cristiano es exactamente lo mismo, tenemos una carga doble. Por un lado tenemos una naturaleza humana, adámica, carnal, terrenal, caída. Pero por otro lado, cuando nos convertimos a Jesús, heredamos una naturaleza celestial. Hemos sido hechos partícipes, dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Entonces usted ha sido hecho partícipe de 2 naturalezas. A través de su papá y su mamá fue hecho partícipe de la naturaleza adámica. Pero a través de Cristo Jesús ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Entonces cuando usted empieza lindo, lo cariñoso que es y lo tierno y todo eso, eso lo sacó, es tarreadito al papá celestial. Pero el carácter que tiene es igualito a Adán. Empezamos a manifestar partes de ambas naturalezas. Ese es el dilema que nosotros tenemos. Cuando las personas no entienden eso, cuando su esposa no entiende esto, cuando su marido no entiende esto, cuando los padres de familia no entendemos esto, cometemos errores gravísimos. Porque esperamos que porque nuestro esposo alzó la mano y aceptó a Cristo, automáticamente la naturaleza de Adán va a desaparecer y solo va a quedar la naturaleza del Señor. Sería fantástico que así fuera, pero no es. O porque el chiquito suyo, la muchacha viene a la iglesia y aceptó al Señor y se porta mal un mes después, entonces usted le cae con los tacos por delante. Y usted le dice, yo no sé para qué usted va a la iglesia, lo que vas a perder el tiempo porque no ha cambiado nada, sigue siendo la misma malcriada y la misma chichosa. Entonces la chiquita se le manifiesta la naturaleza de Adán. Y dice, no he cambiado nada, entonces no vuelvo para que vea. Cuando al papá, a la mamá, al esposo o a la esposa les falta sabiduría,
lo que hacen es atacar la naturaleza de Adán. Y la naturaleza de Adán, cuando la atacan, ¿sabe qué es lo que hace? Se subleva, hermano, se defiende, se pone peor. Nunca cometa el error, hermano, de regañar a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija o a su papá, diciéndole que parece que no es cristiano, yo no sé a qué va la iglesia, no sé qué le han enseñado. Si usted quiere que la naturaleza de Adán desaparezca poco a poco, lo que tiene que hacer es alimentar la naturaleza de Jesús. Pero no atacar la naturaleza de Adán, porque esa se va a sublevar, esa se va a enojar, esa es malcriada, esa no acepta que la corrijan. Pero la gente por falta de sabiduría está causando más mal que bien, hermano. El apóstol Juan tuvo una palabra de revelación para sus discípulos. Los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le dijeron: maestro, ¿qué vamos a hacer? Desde que este Jesús que tú bautizaste empezó a predicar, la gente que te seguía a ti ya no te sigue, ahora se van detrás de Jesús. ¿Por qué no hablamos algo mal de Jesús? Inventemos un chisme o algo para que la gente vuelva. Y Juan les dijo una palabra que fue una revelación del cielo en ese momento. Juan les dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Cuál es el secreto entonces en la vida cristiana? Que Él crezca y que yo mengue. Alimentar la naturaleza de Jesús, y la naturaleza de Adán se va a morir de hambre. La única forma que nosotros tenemos de luchar contra la carne no es atacando la carne, es alimentando el espíritu. Y al crecer uno, no hay campo para que los dos crezcan juntos. Al crecer uno, el otro tiene que ir mermando. Esta es la revelación tan poderosa que Dios le dio a Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, cuando Pablo descubre este principio, empieza a explicarle a los cristianos algo, y ahora sí vamos a entrar a Romanos 8, si Dios lo permite. Versículo 5. El apóstol dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. De ahora que hay una clave en el versículo 7, que es importante que la entendamos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice al final? Por favor, ponga atención a eso, hermano. Lo que el apóstol está diciendo es tremendo. Dice: porque los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Dice: porque no se sujetan a la ley de Dios. Y no solo no se sujetan, note que hay una coma, y después Pablo dice algo más profundo todavía. Dice: ni tampoco pueden. Hermano, cuando la gente entienda esto, la vida de las personas va a cambiar. La carne no solo no quiere sujetarse a Dios, la carne no puede. ¿Oyó eso? La carne no es que no quiere, es que no puede. La carne no fue diseñada para sujetarse a Dios. La carne no tiene la naturaleza de Dios, tiene la naturaleza de Adán caído. Por eso todas estas iglesitas y todas estas religiones que andan tratando de domesticar la carne, hermano, no pueden hacer nada. Usted la carne la puede disfrazar, le puede poner trapos en la cabeza, le puede poner en aguas hasta el piso, la puede tapar con pelo, puede sentar a los hombres a un lado del templo y a las mujeres a otra. Hermano, la carne ahí está disimulada, pero no sujetada, porque la carne no se puede sujetar. No es que no quiere, es que no puede. Este es el problema de tratar de maquillar el pecado, de tratar de maquillar la carne, de fijarse solo en las cosas externas. La carne no fue entrenada para obedecerle a Dios. La carne es rebelde, tiene otra naturaleza, tiene otras preocupaciones. La carne suya y la mía no están interesadas en cómo agradarle a Dios, están interesadas en cómo agradarnos a nosotros mismos. Para eso existen, para ellas mismas. Yo veo unos señores ahí, ya quedan pocos por dicha, pero veo unos señores ahí por la calle con unas túnicas. No sé si los ha visto, se dicen con túnicas, se andan con un palo.
Porque a ellos les parece que así se ven más santos. Pero hermano, usted a la carne le puede poner túnica, le puede poner blue jeans, le puede poner tanga, le puede poner hilo dental, le puede poner maxifalda, y por más que le ponga es carne. Va a buscar cómo pecar, hermano, con trapos o sin trapos. Va a buscar cómo ser chismosa, cómo ser murmuradora, cómo ser rebelde. El problema no está en lo que está afuera, el problema está en lo que está adentro. En Estados Unidos hay una carrera de caballos famosa, una de las más famosas del mundo, se llama el Derby de Kentucky. Los caballos más caros y finos del mundo corren ahí. Y un señor quería meter el caballo de él, dice la historia, y no tenía caballo, ni plata para caballo, y compró una mula. Compró una mula, le limó los cascos, le afiló las orejas, la pintó de color de caballo, la matriculó en el Derby, y todos están ahí en una cajita con un portón aquí. Cuando suena un disparo, esos caballos salen como alma que lleva el diablo, hermano. Y la mula era idéntica al caballo, todos los demás caballos, además se veía más bonita que todos los caballos. Y cuando sonó el disparo, todos los caballos arrancaron, hermano, pero al galope, desesperados. Y la mula estaba ahí abajo comiendo heno. Los caballos le dieron la vuelta y la mula no había arrancado todavía. ¿Por qué? Porque por fuera se ve caballo, pero por dentro es mula, tiene naturaleza de mula, tiene cerebro de mula, tiene corazón de mula, tiene sangre de mula. Los otros caballos están entrenados para oír el disparo y arrancar a la máxima velocidad que pueden. La mula oye el disparo y se capea, nada más. Lo que han estado haciendo las iglesias durante muchos años, hermano, es pintando mulas de caballo. Pero a la hora de los balazos, el que es mula y el que es caballo es caballo. Hay algunos que prefieren tener una cuadra de mulas pintada de caballos. Nosotros queremos una cuadra de pura sangre, aunque algunos estén pintados de mula. La gente no entiende este principio, hermano. La carne no solo no quiere, la carne no puede. No puede. Y por eso muchos cristianos se frustran, porque no saben cuál es la solución para este dilema. Pero aquí en Romanos 8, Pablo nos da la respuesta, o el Espíritu Santo nos la da a través de Pablo. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por favor, la ley que nos libra es la ley del Espíritu de vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo recibió usted el Espíritu de Cristo Jesús? ¿Cuándo lo recibió? Cuando usted aceptó a Jesucristo, cuando usted le dijo al Señor Jesús, Señor, entra en mi corazón. Usted tiene que entender algo. Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿sí o no? Con un cuerpo de gloria. Jesús no puede entrar a su corazón porque lo mataría. Cuando usted le pide a Jesús ayuda, salvación, perdón, Jesús le dice al Espíritu Santo, ahí hay uno que está clamando por mí. Y Jesús le había dicho a los discípulos, yo me voy, pero les voy a mandar a otro, a un consolador, para que esté con ustedes para siempre. Cuando usted abre las puertas de su corazón a Jesús, quien entra realmente, ¿quién es? Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Por eso lo que dice Pablo es, si el Espíritu de Cristo no está en uno de ustedes, entonces usted no es de Cristo. Ser cristiano es tener el Espíritu de Cristo, es recibir esta segunda carga de información genética que nos va a cambiar, que nos da otra naturaleza. Ahora oiga el versículo 10. Voy a avanzar un poquito porque si no, no terminamos. Pero si Cristo está en vosotros, ¿aló? Si Cristo está en vosotros, oiga esto, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, si Cristo está en vosotros, ¿cuántos de ustedes tienen la seguridad de que Cristo está en ustedes? De que el Espíritu de Cristo está en ustedes. Ok, si Cristo está en ustedes, oiga lo que dice Pablo, el cuerpo sigue muerto por causa del pecado. No importa si usted aceptó a Cristo ayer o hace 10 años, su cuerpo tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted heredó ese cuerpo de Adán. Y Dios le había dicho a Adán, el día que desobedezcas y comes del fruto de ese árbol, ese día morirás.
Y por culpa de Adán la muerte entró en el mundo. Y por culpa de Adán la muerte pasó a todos los descendientes. Ahora ya usted aceptó a Cristo, fantástico. Ya se bautizó en agua, maravilloso. Ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, perfecto. Es miembro de la iglesia, grandioso. Adora al Señor, alaba, ofrenda, diezma, lee la Biblia, perfecto. Pero eso no le va a quitar algo, hermano. Usted todavía tiene una herencia en su cuerpo. Su cuerpo se va a arrugar, se va a encorvar, se va a enfermar y posiblemente va a morir. Pablo, es lo que Pablo está diciendo. Si el Espíritu de Cristo está en vosotros, o sea, aunque el Espíritu de Cristo esté en vosotros, el cuerpo está muerto por causa de ¿qué? Del pecado. No es que cuando usted aceptó a Cristo, todas las consecuencias del pecado desaparecen. Cuando usted acepta a Cristo, desaparece la culpa del pecado. Ya Dios no lo considera culpable, pero las consecuencias siguen. Hay un ejemplo que yo uso siempre. Una muchacha soltera de 18, 19 años, tiene relaciones sexuales con su novio, ella no conoce al Señor, se queda embarazada. Cuando está embarazada se da cuenta que tiene un problema encima, tiene que decirle a su papá, a su mamá, las amigas se van a dar cuenta, se estresa un poco, una amiga le invita a la iglesia, va a la iglesia, acepta a Jesucristo, se convierte de todo su corazón. ¿Cuántos creen que el Señor la perdona del problema de fornicación que tuvo? ¿Ah? ¿Sí la perdona? Pero por más que la perdone, ella tiene algo en su cuerpo que va a continuar creciendo. Entonces el Señor nos perdona de la culpa del pecado, pero las consecuencias tenemos que vivir con ellas. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Cuando yo acepto a Jesús, cuando usted acepta a Jesús, el cuerpo va a seguir su proceso de muerte, de envejecimiento. Pero hay una excelente noticia en ese versículo 10. Dice, si el Espíritu de Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive, ¿qué? A causa, aleluya, el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? No la suya, no sus ayunos, no sus oraciones, no sus diezmos, no sus canciones. Vive a causa de la justicia perfecta de Cristo que vino a vivir dentro de usted. Él es nuestra justicia. Entonces ahora usted recibió una segunda herencia. Una, la de Adán, le está afectando su cuerpo, pero otra, la de Dios, le está afectando su espíritu. Entonces nuestro cuerpo cada día anda peorcito, pero nuestro espíritu cada día anda mejorcito, bendito sea Dios. Esto es la vida cristiana, es este balance, este entender que no importa si usted es pastor, obispo, apóstol, profeta, no importa si usted ora mucho o ayuna mucho, hermano, usted va a cometer errores. Y cuando comete errores, el enemigo va a venir sobre usted con todo lo que tiene y le va a decir, usted nunca ha sido cristiano, usted es un hipócrita, usted es esto, usted es otro. Si usted no entiende este principio, entonces se va a echar a morir. Y va a decir, el diablo tiene razón, yo no sirvo para nada, me voy al mundo. Y ahí sí lo mata el enemigo. Pero si usted entiende este principio, entonces su vida va a cambiar radicalmente. Usted va a decir, dentro de mí hay dos herencias. Estoy matando de hambre a una y alimentando la otra. Estoy matando de hambre la naturaleza de Adán y alimentando la naturaleza de Jesús. ¿Cómo alimento la naturaleza de Jesús? Me congrego, adoro a Dios, alabo a Dios, leo la Biblia, oro, tengo una vida devocional, tengo una relación personal con Dios y así estoy alimentando al bebé. ¿Qué hace una mujer cuando está embarazada o sospecha que está embarazada? Va al médico y el médico le dice que cambie algunos hábitos que tiene, ¿sí o no? Si la señora fuma, ¿qué le dice el doctor? Deje de fumar porque va a afectar al bebé. Si se alimenta muy mal, ¿qué le dice el doctor? Empieza a comer mejor y cada horas más regulares, otro tipo de alimento, porque ahora no tiene que pensar solo en usted, tiene que pensar en el niño también. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el doctor, hermano? Está preocupado por la vida que está dentro de la señora. Nadie más está viendo esa vida, pero él sabe que está ahí. Y entonces la señora empieza a hacer unas cosas que antes no hacía y deja de hacer otras cosas que antes sí hacía. Empieza a comer comidas que quizá no le gustan a ella, pero que el médico le dijo que eran buenas para el bebé. ¿No es cierto, hermanos y hermanas? ¿No es así el asunto? Ahora, tal vez usted en este momento dice, pastor, es que a mí no me gusta ayunar, a mí no me gusta orar, a mí no me gusta diezmar, a mí no me gusta nada de todas esas cosas. Sí, hermano, eso es la carne. No se preocupe, la carne es así, es maravillosa. Ella no solo no quiere sujetarse, ella no puede. Entonces empezamos a hacer cosas que a la carne no le gustan. ¿Por qué? ¿Por amor a nosotros? No, por amor al bebé que está creciendo adentro. Si yo hiciera todo lo que a mí me gusta, hermano, no estaría aquí esta mañana.
¿Se escandaliza si le digo eso? Bueno, si se escandaliza es salado, porque esa es la verdad, ¿no? Yo puedo pararme aquí a jugar de santos, hermano, yo nunca tengo un mal pensamiento, yo desde que conocí a Cristo ando volando en las nubes, pero hermano, ojalá fuera así, pero no es así, hermano, Dios sabe que me cuesta. Mi carne es como la suya o más mañosa. Ella no puede sujetarse. Entonces, ¿qué es lo que hago, hermano? La pongo en disciplina, empiezo a hacer cosas. A mi carne no le gusta orar, yo no sé la suya, pero la mía no le gusta. Cuando dicen ayuno, la carne mía empieza a pegar gritos. Si Dios me bendice en un negocio y los diezmos que tengo que sacar son muy grandes, la carne mía blasfema, hermano, y se arrastra y me grita que estoy loco y que soy idiota. Pero ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Por amor al bebé que hay adentro, tengo que hacer cosas que a la carne no le gustan. Y tengo que dejar de hacer otras que a mi carne sí le gustan, porque podrían perjudicar al niño. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces cada uno de nosotros tiene un bebé que está creciendo ahí. Algunos tienen un bebé de un día de nacido, otros el bebé tiene un mes, otros tienen un año, otros ya son niños, otros es un adolescente, otros ya tienen un Cristo que es un hombre. Ha madurado, ha sido probado, está ahí dentro de ustedes. Pero ninguno de nosotros, por favor, ninguno de nosotros ha alcanzado todavía la plenitud que debería haber alcanzado. Todavía no se ha manifestado todo lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. ¿Quieren ir conmigo por un momentito, nada más, a Efesios capítulo 4? ¿Lo tienen? Efesios 4:11. Por favor, leámoslo juntos, hermanos y hermanas, porque es muy importante. Efesios 4:11, hablando acerca del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá, llevados por doquier, por todo viento de doctrina y por toda estratagema del error. Por favor, ponga atención a lo que el apóstol está revelándonos aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios Padre para usted y para mí? Dice que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe, a ser un varón. ¿Un varón qué? Perfecto, conforme a la estatura y la plenitud de ¿quién? Póngame atención, hermano mío y hermana mía, porque tal vez no nos va a quedar claro a todos, pero es importante decirlo. Lo que Pablo está diciendo es que la meta de Dios para usted y para mí es llevarnos a todos a ser un varón perfecto. Ya eso nos debería poner sospechosos. Porque ¿cómo va a llevar a las hermanas a ser un varón perfecto? Y en Cristo no hay varón ni mujer. Entonces este propósito es para hombres y mujeres. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Que Dios quiere que las mujeres se conviertan en varones? No. Lo que Pablo dice es que dentro de cada hombre y cada mujer cristiano hay un varón bebé que se llama Cristo Jesús. Y que el plan de Dios es que este varón bebé que está dentro de cada hombre y cada mujer crezca hasta ser un varón perfecto. ¿Qué estatura y qué plenitud y qué madurez va a tener ese varón? La de Cristo. Una vez un pastor le preguntó a un hermano, y le dijo: hermano, ¿cómo va su vida espiritual? ¿Usted está madurando? Y el hermano le dijo: sí, hermano, ese es mi problema. Que el que madura soy yo, pero Cristo en mí no está madurando. La vida cristiana no es que usted madure, es que Cristo madure en nosotros. Por eso la Biblia dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es el chiste? Que entre más crezca el bebé que hay adentro, entre más crezca este Jesús, menos campo va a haber para mi propia carne. En el momento en que Cristo alcance en mi vida la estatura y la plenitud completa, ¿cuánto campo va a haber para la carne? ¿Qué quiere decir plenitud? Llenar, llenura. El momento en que Cristo me llene por completo, ¿cuánto va a haber de mí? Nada. Va a llegar el momento en que un hombre o una mujer puedan decir: ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí, hermano. Esa es la meta. Esa es la meta. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. Ojalá fuera fácil. Pero ese es el plan de Dios. Volvemos a Romanos. Muy bien, estamos en Romanos capítulo 8. Acabamos de leer el versículo 10. ¿Qué decía el versículo 10? Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, hermano, qué triste. Todas las religiones esas tenían razón, porque lo que Dios salva es el alma de nosotros y el cuerpo no. No, lea el versículo 11. Aquí hay buenas noticias. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oiga ese versículo 11 con cuidado. Dios tiene interés en salvar tu espíritu, tu alma, pero también tiene interés en salvar ¿qué? Tu cuerpo. Dice el versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, ahí está hablando de la Trinidad completa. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Padre levantó a Jesús de los muertos. Entonces, cuando habla de aquel que levantó a Jesús de los muertos, está hablando del Padre. Pero entonces lo que está diciendo es si el espíritu del Padre que levantó a Jesús de los muertos, toda la Trinidad, el Espíritu, el Padre y Jesús, si el Espíritu del Padre que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, ¿y cuántos pueden decir amén a eso? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando usted invitó a Jesús a entrar en su vida, el Espíritu Santo vino a hacer morada en usted. Entonces usted tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu que levantó a Jesús de la tumba, el Espíritu que descendió hasta el Hades, al Seol, al lugar de la muerte y las tinieblas, y levantó el Espíritu de Jesús y lo llevó al cuerpo que estaba en la tumba y quitó la piedra y lo sacó ahí. Ese Espíritu es el que mora dentro de usted. No hay dos Espíritus Santos, no hay uno más fuerte para Jesús y uno más débil para usted. El mismo Espíritu que moraba en Jesús es el que mora en usted. Ahora, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, ese mismo espíritu, dice la Biblia, vivificará también vuestros cuerpos, ¿qué? Mortales. Hay malas noticias, hermano. La herencia de Adán en mi cuerpo me hace ponerme viejo. La herencia de Adán en mi cuerpo hace que nos salgan canas. La herencia de Adán en mi cuerpo hace que nos salgan arrugas. La herencia de Adán en nuestro cuerpo hace que los dientes se aflojen. La herencia de Adán en nuestros cuerpos nos obliga a usar lentes. La herencia de Adán en nuestros cuerpos nos hace que las articulaciones nos duelan. La herencia de Adán en nuestros cuerpos va a hacer que nuestros cuerpos mueran. Pero si ahora tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros, ese mismo Espíritu que sacó a Jesús de la tumba nos va a sacar a nosotros también, hermano, para darnos una redención completa, espíritu, alma y cuerpo. Estas son las excelentes noticias del Evangelio. Dios no solo está en el negocio de salvar almas, Dios salva personas completas. Y la persona completa es espíritu, alma y cuerpo. Pasamos al versículo 12. Así que la conclusión que Pablo extrae de todo este razonamiento que él está haciendo, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Deudores somos, ¿qué? No. Voy a darle una buena noticia, hermano. Usted no le debe nada a su carne. La carne lo único que ha hecho por usted es meterlo en problemas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque si la carne suya no lo ha metido en problemas, usted es una carne digna de felicitar, hermano. No somos deudores, dice Pablo, a la carne. No le debemos nada a la carne. La carne no ha hecho nada más que meternos en líos con Dios, con nuestra familia, con nosotros mismos. Eso es lo que sabe hacer la carne, problemas. Si usted no le debe nada, ¿para qué le sigue sirviendo? ¿Para qué le sigue pagando? Dice Pablo, no somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu, porque al Espíritu se lo debemos todo. Gracias al Espíritu tenemos vida eterna, tenemos comunión con el Padre, tenemos revelación de la palabra de Dios, nos ha sanado, nos ha prosperado, nos ha bendecido, nos ha dado una familia gigantesca en la iglesia. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. A ese es al que le debemos, a la carne no le debemos nada. Lea el versículo 13 porque ahí hay una clave, aunque
no podamos pasar de ahí, es importante. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? ¿Cuál es la única forma de hacer morir las obras de la carne? Es lo que estamos enseñando, hermano. No es cambiándole de ropa, no es cambiándole el corte de pelo, no es viendo a ver si la maquilla o no la maquilla. La carne solo tiene una forma de morirse. ¿Sabe cómo se muere? Por el Espíritu. En la medida en que usted crezca espiritualmente, en la medida en que usted alimente su espíritu o el Espíritu de Dios que está en usted, en esa medida la carne va a empezar a morirse de hambre. Hace unos meses estaba en Colombia con un pastor muy amigo, muy querido. Me dice, pastor, estoy feliz, me dice. Estoy tan ocupado en la obra, Dios me está bendiciendo tanto, estoy trabajando tanto, hermano, adorando al Señor, sirviéndole, que no tengo tiempo para pecar. Me gustó eso. Me gustó. Me dice, hermano, no es que no quiero pecar, es que no me queda tiempo. Estoy de lleno con Dios, estoy metido en serio con Dios, estoy trabajando para Dios, estoy cuidando, me levanto en la madrugada, adoro al Señor, leo la Biblia, salgo para la oficina, no paro, termina el culto, me quedo orando con los hermanos. Me dice, cuando llego a la casa, hermano, lo único que quiero es caer desmayado. Y dice, a veces me despierto en la madrugada, si estoy hablando en lenguas, si estoy adorando al Señor hasta en lenguas. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando por este fenómeno, por el Espíritu está haciendo morir las obras de la carne. No es por mandamientos, la carne no se asusta por los mandamientos. Es más, los mandamientos tienen un efecto contraproducente. Cuando yo era pequeño había un cuento que se llamaba Barbarroja era, Barba Negra, ¿cómo se llamaba el sátiro ese? Barbarroja, Barba Azul. Barbarroja era un pirata. ¿Alguien oyó el cuento de Barba Azul? ¿Alguien fue chiquitito alguna vez? Era un hombre que se casaba y mataba a las mujeres con las que se casaba, había matado un montón. Pero las mataba por una razón, porque él les llevaba a un castillo muy lindo, les daba todos los lujos y le decía, todo lo que hay en este castillo es suyo, excepto lo que hay en ese cuarto. Ahí le prohíbo que entre nunca más, le prohíbo que abra la puerta. Tome, está la llave, guárdemela bien y nunca abra la puerta. ¿Qué cerebro? Decirle a una persona que tome la llave y que puede hacerlo todo excepto abrir esa puerta, lo primero que va a empezar a pensar la señora es, ¿y qué habrá detrás de la puerta? ¿Será que tiene una querida escondida ahí y no quiere que yo me dé cuenta? ¿Será que tiene plata escondida y no quiere? Hermano, y la curiosidad la va a hacer ¿qué? Abrir la puerta. Hace 8 o 15 días le conté la historia de la mitología griega, de Pandora, ¿se acuerdan? Los dioses mandan a una mujer, le regalan una caja y le dicen, puede hacer lo que quiera excepto abrir esa caja. ¿Qué es lo que ella va a hacer? Abre la caja. Dios pone a Adán y Eva en el huerto y le dice, pueden comer de todo el fruto que hay en el huerto. Todo, coman, hártense. Excepto del que hay que hacer. ¿Qué va a hacer? Pues ningún mandamiento puede santificar a nadie, hermano. Los mandamientos lo que dan son ganas de quebrarlos. Por eso lo que la gente necesita no son más mandamientos, lo que la gente necesita es un poder que sea más grande que el poder del pecado y de la muerte, hermano. Un poder que los levante, un poder que los vivifique. Por eso todas estas iglesias, yo digo esto con tristeza y con respeto y con todo lo que usted quiera. A veces parece que me estoy burlando, pero no me estoy burlando, hermano. Porque la gente sufre terriblemente, son esclavos de mandamientos de hombres. Y a pesar de tantos mandamientos pecan, y entonces se sienten miserables y tienen que esconder su pecado. Y entonces tras de pecadores se vuelven hipócritas. Un mandamiento no puede santificar a la gente. Como uno no podía, Dios les dio 10 en el desierto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con los 10 mandamientos? ¿Sabe cuánto tiempo duró Israel obedeciendo los 10 mandamientos? No duraron ni una hora. Moisés venía bajando con las 2 tablas, hermanos, sin estrenar. No las había podido leer en público ni una sola vez. Y ahí viene diciendo, muchachos, vieron lo que me dio Dios, unos mandamientos chivísimas. Y ahora vamos a ser el pueblo más carga del mundo, estos mandamientos son perfectos, vienen de Dios. Y cuando Moisés llega abajo, lo primero que ve es a su hermano, que se llama Aarón, y que es el sumo sacerdote, bailando alrededor de una vaca de oro. Y a la vaca le están cantando un corito que dice, oye Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y el primer mandamiento que Moisés les iba a leer en las tablas decía, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo ni abajo en la... El primero, hermano, no pudieron guardar ni el primero, es más, no lo había leído Moisés y ya lo habían quebrado.
¿Qué esperanza tenemos nosotros de que con más mandamientos la gente se componga? A mí a veces llegan hermanos y dicen, pero pastor, mire, ya vienen las fiestas del 15 de mayo y usted no le ha advertido nada a la iglesia. Dígales que eso es idolátrico, que no vayan. ¿Y yo por qué? Y hermano, mire, viene Semana Santa y esa gente se va para la playa a ver viejas ahí en vestido de baño y en tanga y vienen con los ojos como un conejo californiano, hermano, ahí, rojiticos de... ¿Y qué querés que haga yo? Que les ponga lentes oscuros. Si usted tiene el Espíritu de Cristo dentro de usted, usted sabe para dónde ver y a dónde no ver, sabe a dónde ir y a dónde no ir. Y si no lo tiene, aunque yo le ponga 100 mandamientos, usted va a ir a hacer exactamente lo que yo le estoy prohibiendo que haga. Yo no soy su papá para prohibirle nada. Ustedes son adultos, yo respeto el criterio de ustedes. Si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo va a guiar a donde tiene que ir, y qué tiene que hacer, y qué no tiene que hacer. Y si no lo tiene, ni para qué le prohíbo yo nada. Alguna gente dice que eso se llama que es que aquí somos mundanos. Si usted quiere entender así, tranquilo, man. Yo no tengo ningún empacho, diga usted lo que quiera. Yo tengo una convicción que recibí de Dios hace muchos años. A Dios se le ama no por mandamientos, no por prohibiciones. Jesús una vez le dijo a los religiosos de su tiempo, hipócritas, su temor de Dios no es nada más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que la iglesia necesita no son más mandamientos, lo que las iglesias necesitan son más vida en el Espíritu. Es una relación personal con Dios, es aprender a conocer a Dios, a amarle. Es aprender a leer la Biblia no solo en la iglesia, sino en la casa, aprender a orar no solo en el culto, sino en su cuarto, aprender a adorar a Dios no solo aquí al frente, sino en el baño también, cuando está cocinando el arroz, cuando está manejando el carro. Cuando usted tiene una relación con Dios, entre más se ocupa con Dios, menos tiempo le queda para lo demás. Ese es el asunto. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Hermano, ¿entendió lo que estoy diciendo? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Como el orden de los factores no altera el producto, digámoslo al revés. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Son guiados por cuántos mandamientos? ¿Son guiados por qué? Por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios, los que de verdad son hijos de Dios, ¿por qué son hijos de Dios? Porque tienen el Espíritu de Cristo viviendo dentro de ellos. Y el Espíritu de Cristo los va a guiar, les va a decir qué está bien y qué está mal. Cuando usted es guiado por el Espíritu, va a descubrir una cosa. Que el Espíritu le prohíbe a algunos cristianos unas cosas y se las permite a otros. ¿Usted sabe eso? Hacer leyes individuales, las leyes son generales, pero el Espíritu de Dios no trabaja con masas, trabaja con personas. Hay cosas que Dios a usted le permite hacer que a mí no me permite, y hay cosas que Dios me permite hacer a mí que a usted no se las permite. Pongo un ejemplo. A mí de vez en cuando quiero decir 4 o 5 veces al año, me gusta sentarme y tomarme una buena copa de vino o una copa de buen vino. Ahora, hay personas que tuvieron problemas de alcoholismo en su vida pasada. Entonces, si esta persona se sienta conmigo como pastor y yo le sirvo una copita de vino, o 2 o 3, ¿sabe qué es lo que puede pasar? Que se le active la tripa guarera otra vez, y yo al día siguiente estoy aquí en el culto predicando y el hermano anda cantando rancheras en el parque todavía. Entonces, para mí era lícito, pero no para el hermano. Entonces, si el hermano está ahí, yo por amor a él me abstengo, no me hace falta tampoco. ¿Me estoy explicando? No me estoy explicando. Entonces, ¿por qué no me tomé esa copa de vino? ¿Porque alguien me lo prohibió? No. ¿Porque hay un mandamiento? No, hermano. Porque el Espíritu de Dios que está en mí me hace amar tanto a ese hermano que está ahí, que yo digo, si me lo tomo al rato, lo voy a meter en problemas a él. Yo me abstengo y yo me lo puedo tomar cualquier otro día o no tomármela, e igual voy a estar feliz. ¿Sí me estoy explicando? Pero no es porque aquí en la casa del banquete tenemos un mandamiento que diga no tomarás ni una copa de vino, sino porque creemos que somos guiados por el Espíritu de Dios. A mí no me gusta dormir con nadie, yo no puedo dormir en un cuarto con nadie, pero si tengo que ir a un hotel o a un paseo o a una cosa así, y a mí me dice, llego al hotel y me dice, mire qué pena señor Jiménez, solo queda una habitación con una cama matrimonial, pero ya hay una muchacha que la alquiló primero que usted, y no hay más hoteles en esta ciudad. La muchacha dice que ella se la juega, que si usted paga la mitad del cuarto, que lo deja dormir ahí en la mitad de la cama. ¿Qué hago yo?
tengo que decirle, voy para el parque. Porque lamentablemente, hermano, lamentablemente, yo sé que yo no voy a poder, me cuesta dormir mucho y me voy a desvelar. Para mí es difícil. Ahora, si llego al hotel y me dicen, no es una muchacha, hay un señor que pagó antes que usted, pero él dice que él considera la situación suya, y que si usted quiere dormir en el cuarto, que él no tiene inconveniente, si usted paga la mitad de la habitación, yo duermo más tranquilo. Entonces, para mí sería lícito dormir en ese cuarto si el que está en la cama es un varón, para mí. ¿Sí? Pero no si está la muchacha. Porque hay un mandamiento en la Biblia que dice, no compartirán los cuartos de hotel con... No, hermano. Ahora, ¿qué pasa si el problema mío no hubiera sido que yo me sentía atraído por las mujeres, sino que en mi pasado yo hubiera sido homosexual? Entonces, para mí es lícito dormir en ese cuarto si está el muchacho o el señor ese. Pero si yo hubiera sido homosexual, yo digo, no, eso representa para mí una tentación. Y entonces le voy a decir, no, gracias. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces no es, hermano, un mandamiento, es simplemente el Espíritu de Dios que está en usted, le va a permitir a unos unas cosas y a otros no se las va a permitir. Y de cualquier cosa que el Espíritu le diga es para que usted sea bendecido, para que sea santificado y para que Dios sea glorificado. Los mandamientos no pueden hacer eso. Los legalistas lo que dicen es pecado dormir en los hoteles, es punto. Y con eso se acabó el problema. Pero la verdad es que algunas veces usted estará en otra ciudad y antes de que lo asalten en la madrugada en un parque, va a ser mejor ir a dormir a un hotel. Pero como en su iglesia prohíben dormir en los hoteles, ¿qué va a tener que hacer? Ir al hotel, pagar y después mentir y decir, no, me quedé en el parque orando y ayunando, hermano, porque si no el pastor lo regaña. Entonces, tras de pecador, hipócrita y mentiroso. No hay ningún mandamiento en la Biblia que diga cuántas veces a la semana usted tiene que abrazar a sus hijos. Pero si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted va a tener una palabra de ánimo para sus hijos, los va a bendecir, va a acariciarlos, va a abrazarlos. No porque hay un mandato bíblico, sino porque está fluyendo de dentro de usted. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso cuando los hermanitos vienen y le dicen a uno cosas, pastor, mire, es que hay un baile en el colegio y a mí me invitaron, pastor, yo no sé, ¿qué haya usted? ¿Cómo que hallo yo? Usted lo que quiere es que yo le diga que sí, porque si no ni me habría venido a preguntar, para que después, vale, pasa algo malo y le dice a su mamá, fue el pastor el que me embarcó, él me dijo que fuera. No, hermano, a mí no me ponga usted en esos cuentos. Si usted es hija de Dios o es hijo de Dios, el Espíritu le va a decir a dónde ir y a dónde no ir, qué hacer y qué no hacer, cómo comportarse y cómo no comportarse. Eso no es mi tarea como pastor, yo no soy policía ni detective. Eso es la responsabilidad de cada hombre y mujer. En la medida en que Cristo está creciendo en usted y ese niño está madurando, entonces va a tomar decisiones más sabias y más de bendición cada vez. Las primeras veces sí necesitamos ahí unos consejitos, lávese las manos, límpiese los dienticos, acuéstese temprano. Pero conforme pasan los años ya es el colmo, hermano, que la gente todavía espere que el pastor ande viendo a ver qué es lícito y qué no es lícito. Termino. Esto está. Versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba. Oiga qué bonito lo que dice Pablo. Por favor, ponga atención, si usted es cristiano, usted no ha recibido. ¿Cuál es el espíritu que no ha recibido? ¿Cuál es el espíritu que usted no ha recibido? El espíritu de esclavitud, hermano. Si usted es hijo de Dios, usted no ha recibido el espíritu de esclavitud. Lo que mucha gente está recibiendo en las sectas, en las iglesias y en los grupos es un espíritu de esclavitud. El pastor es el tirano. El pastor dice, un día estos estaban predicando en una iglesia aquí, hermano, un sermón que se llamaba el pecado de opinar, donde le decían a los miembros de la iglesia que ninguno de ellos puede opinar nada de nada, que lo que el pastor dice, eso es palabra de Dios, porque el pastor no se equivoca. Eso es falso, hermano. ¿Cómo le va a decir uno a la gente que es pecado opinar, hermano? ¿Qué es? ¿Que la gente de la iglesia no tiene el Espíritu Santo? ¿Es que no son hijos de Dios? Hermano, y la gente va y oye esas barrabasadas y ahí se quedan y aplauden y aúllan, porque la gente está en una ignorancia terrible de la revelación de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted no ha recibido el espíritu de esclavitud. Nadie tiene que decirle a dónde ir y dónde no ir, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué puede comer y qué no puede comer, porque la única persona que puede hacer eso vive dentro de usted, hermano, y se llama el Espíritu Santo de Dios, y Él lo va a guiar a toda verdad, y lo va a guiar a la bendición, y lo va a guiar a la vida verdadera y abundante. Es terrible lo que está ocurriendo en algunos lugares.
Dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino ¿cuál? Sino el espíritu de adopción. ¿Qué significa adopción? Adoptar. Es tomar a alguien que no era nada de nosotros, que no tenía nuestra sangre, ni nuestra genes, ni nuestros cromosomas, que no era familia nuestra, y hacerlo legalmente partícipe de todo lo que nosotros tenemos. No hemos recibido un espíritu, el de esclavitud, pero sí hemos recibido otro espíritu, el espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros que no éramos nada de Dios, que éramos de la familia de Adán y no la de Dios, el Padre extiende su manto sobre nosotros y legalmente nos adopta y nos da todos los derechos de hijo. Y porque hemos recibido este espíritu, podemos clamar ahora y orar y decir, Abba, Padre. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero esta palabra Abba no es griega, es arameo. Abba es la palabra más tierna que existe en arameo para decir papá. Es como papito, papacito, es lo más tierno que un niño le puede decir a su papá. Y la Biblia dice que eso somos nosotros, hermano. Hombres y mujeres que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Que no éramos nada del Señor, más que enemigos, pero que Él abrió sus brazos, nos recibe en la familia, nos da su Espíritu Santo, nos da una ley que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte, y que por eso nosotros vivimos tan agradecidos con Él y tan contentos, que ya no queremos andar pecando, hermano, sino que ahora lo que queremos es decirle, Abba, Padre, gracias papito. Eso es todo. Hermano, y si usted enseña esas cosas de que no hay mandamiento y que no hay provisiones y todo el mundo sale a pecar, eso depende de lo que la gente tenga adentro, hermano. Si es mula, es mula. No importa lo que usted predique, porque tiene una naturaleza de mula. Pero si ha nacido de nuevo, no es que no va a pecar, pero es que el Espíritu de Dios lo va a guiar. Y aun cuando lo guíe, usted a veces va a cometer errores. A veces le va a fallar a Dios. ¿Por qué? Porque todavía en su carne hay una ley operando. ¿Se acuerda? Que no se puede sujetar. Cuando falle, no deje que el diablo le haga terapia. No deje que el diablo le diga que usted no sirve para nada y que usted no es hijo de Dios, porque ya usted fue adoptado por el Padre. Aunque un hijo de vez en cuando quiebre un florero, aunque un hijo de vez en cuando rompa los zapatos o ensucie la ropa, sigue siendo hijo. Puede que sea corregido, puede que reciba disciplina, pero sigue siendo hijo del Dios viviente. Amén.